encendidos y nosotros estamos listos para endulzarle sus oídos, ya hasta me trabé. El día de hoy tenemos una entrevista sumamente especial con un amigo que conocí hace ya más de 2 años y pues bueno, él es de la hermana República de Perú, su nombre es Gerald, es estudiante de Ingeniería Industrial con la Universidad Andina del Cusco del Perú y es un gran honor que esté con nosotros en Gemetitza. Gerald, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, Víctor. Sí, un poco emocionada aquí por la temática que vamos a abordar hoy. Hablar un poco acerca de la cultura de su país y la mía y cómo se relaciona. Y era un tema que veníamos hablando hace mucho tiempo. Alegre de que se haya podido concretar y que no sea la primera ni la última oportunidad en la que podamos conversar acerca de estos tópicos, ¿no? Claro que sí, amigo. Las puertas de Gemetitza siempre van a estar abiertas para amigos como tú y para los demás emprendedores y o profesionistas que quieran compartirnos sus experiencias y sobre todo su sabiduría, ¿no? Y ahora me acompaña Diana. Diana, ¿cómo estás? Un amigo muy bien, también emocionada, ¿no? Creo que siempre es bueno, importante y aparte de importante, me da mucho gusto lo que podamos aprender de otra cultura, ¿no? El siempre estar conociéndonos, interactuando. Yo comentaba, ¿no? Que no conocía a nadie de Perú y pues bueno, mucho gusto igual de que estés aquí en Gemetitz. Pues sí, señores, señoras, hoy Gemetitza se hace internacional y nos vamos hasta Perú para empezar este gran podcast. No empiezo sin antes saludar a mi amigo Diego, que se quedó atorado en el baño, quién sabe dónde quedó, que bueno, nos dejó colgados, pero tenemos una gran compañera que nos va a apoyar con este podcast, así que vamos a darle. Pues bueno, Gerard, platícanos un poco sobre Perú. ¿Qué podemos encontrar en Perú? ¿Qué es lo más bonito de Perú en cuestión de social? Lo que tú gustes compartirnos un breve resumen de Perú. Bueno, creo que es un poco obvio mencionar que Perú se ha hecho bastante conocido únicamente por la existencia de la maravilla, ¿no? Y luego a partir de eso comienza a desencadenar bastantes factores que tienen que ver mucho con su gastronomía, con el aspecto social, cultural. Pero yo creo que la cumbre de Perú siempre ha sido este aspecto del turismo. Entonces, el punto, yo creo que Perú se comienza a consolidar como país fuerte en el momento que logra consolidar muchos tratados de libre comercio y exportar todos los productos que actualmente se hacen en cuestión de materia prima hacia el exterior, y cuando se declara Machu Picchu como maravilla del mundo, ¿no? Entonces, cuando llega a este punto, considero que Perú se abre las puertas y coloca ante los ojos del mundo, y esto hace de que marque una nueva tendencia dentro de toda Latinoamérica y de todo el mundo en general. Y es que el turismo ha abierto muchas puertas para que cada uno de nosotros podamos innovar, emprender y acoplarnos de cierta forma al turismo de diversas perspectivas, ¿no? Ya sea vendiendo a todo tipo de mercadería, ya sea innovando en la construcción de hoteles. Entonces se ha vuelto un país muy mercantilista, muy concreto con respecto al turismo. En cuanto a las personas, como te lo comentaba, creo que la construcción social de las personas cada vez está mejorando hasta cierto punto y decreciendo hasta cierto punto. La influencia de cómo ha ido avanzando la tecnología y que cada vez más peruanos tengan acceso a la tecnología hace de que puedan crecer mucho en cuestión de la información, pero que algunos decrezcan debido a que no saben gestionar esta información. La poca falta de investigación en mi país es bastante crítica. Nos encontramos en un puesto bastante deplorable en cuestión de comprensión lectora, de educación y de investigación. Son pocas las universidades que denotan un alto nivel de investigación y que sacan la cara por mi país, ¿no? Hay un grupo bastante selecto de personas, universidades netamente centradas en la capital, que es Lima, que puede decirse que tienen este grado de avance que es lo que nuestro país necesita, pero delimita mucho acerca de cómo los estudiantes o cómo tú puedas crear un porcentaje de estudiantes mínimo y lo compares con toda la crisis educacional que se vive en mi país. Entonces es bastante difícil que la educación mejore. Lo que se ha propuesto ahora dentro de los planes de gobierno que nos encontramos ahora en épocas electorales es que se aborde mucho el tema de educación. Y uno de los candidatos es docente. Entonces, al leer su plan de gobierno me di cuenta que muchas de sus propuestas se orientan hacia lo de el plan educacional, ¿no? Que empieza de por sí desde los docentes. Porque si tú no tienes un buen docente, alumno que vaya lo que acá hacen como docente, no sé si sea repetitivo en tu país, es tienes grados de maestría, doctorado, más altos grados de prestigio para que tu sueldo pueda incrementarse. Y esto es bastante deplorable.
hay muchas carreras. No estoy en contra de cómo la tecnología, cómo la automatización, cómo las nuevas tendencias de profesiones, por así denominarlos, hacen de que tú puedas generar ingresos. No tengo nada en contra de eso. Estamos en una sociedad que va avanzando. Pero en una profesión tan básica como la de la docencia, sueldos tan bajos, tan deplorables. Entonces, ¿no te motiva que los docentes que de por sí quieran hacerlo de corazón y quieran avanzar un poco más en la educación de mi país, lo hagan de buena forma? Pero son cada vez más los docentes que presentan huelgas, que no se encuentran de acuerdo con las políticas educacionales que se viven en mi país. Entonces, este congresista está entrando con fuerza por todas estas condiciones que presentan, aumenten su sueldo, que el PBI, que antes solo se asignaba un 2 o 3% de nuestro Producto Bruto Interno a la educación, se incrementa hacia un 10%. Entonces, esta es una propuesta bastante fuerte que viene con todo, ya que la educación es primordial. Por ejemplo, les cuento una anécdota. Yo particularmente, hubo un proyecto, hay un presidente bastante conocido que ha fallecido, obviamente por razones ajenas, ¿no? Que no vale la pena recordarlas, pero fue un presidente bastante conocido con capacidad para hablar, su elocuencia, el tan recordado Alan García. Entonces, este presidente lo que hizo fue crear un colegio de alto rendimiento. Bueno, ahora se denomina alto rendimiento, pero en su tiempo lo denominó Colegio Mayor Secundario Presidente. Entonces, ¿qué se hacía en este colegio? En mi país hay 24 regiones y una provincia constitucional, o sea, en total 25, y él hacía esto. De cada región del país vamos a sacar a los mejores estudiantes y los llevamos, y lo que hacemos es meter educación con la máxima alta cuestión de calidad y con los estándares internacionales que se midan, ¿no? Con los países más desarrollados. Entonces, era por cuestiones demográficas. Por ejemplo, Cusco, como es un país grande, por así decirlo, perdón, un departamento grande, entonces había más grandes y aceptaban 25, otras que eran bastante pequeñas y aceptaban 3 estudiantes. Entonces, es una propuesta únicamente para colegios nacionales, ojo, y esto es bastante importante para recalcarlo porque los colegios privados sí están bien equipados en mi país, pero son mínimos y solo se encuentran en la capital. Entonces, ¿cómo mejoró la educación en mi país? De forma simple. Yo estudiaba en un colegio estatal hasta segundo de secundaria y mi mamá es profesora y ella me dijo, ¿por qué no te presentas? Yo tenía bastante miedo, tenía 12 años, dejar mi casa a tan temprana edad, irme a un colegio que a estos objetivos de, oye, acá en mi colegio estatal no voy a aprender, entonces no va a ser tan factible que yo pueda sacar lo mejor de mí. Entonces decido aventurarme y logro ser uno de los 16 ingresantes. Llega a la ciudad de Lima y la educación fue bastante, por así decirlo, como el bachillerato internacional, donde todos los estudiantes teníamos estos estándares, profesores que tenían maestría, que tenían altos grados de y al final de cuentas, yo recuerdo bastante que me di cuenta de que a pesar de haber estado en este colegio, la situación educacional era grave en mi país, porque asistí con la Universidad de Harvard y la Universidad de Georgetown. Entonces vinieron estos estudiantes a exponernos y uno de mis compañeros preguntó, oye, ¿sabes qué? Tengo bachillerato internacional, es lo mejor que hay en mí. ¿Qué logro con esto en tu país? Y nos dijo, oye, ¿sabes qué? No vas a lograr nada, porque tener esto acá es como tener tu libreta de notas en Estados Unidos. Entonces, nosotros nos habíamos sacrificado tanto para poder obtener todo esto, porque el nivel educacional comparado de mi colegio, donde yo me encontraba, e irme a este colegio estatal, pero que era recopilando los mejores estudiantes del país, era considerable. Tuvimos que adaptarnos en muchos temas de los cuales no se profundiza en los colegios, y es grave toda esta situación, porque te enseñan solo lo básico. Y si tú eres el mejor alumno de la clase, te sientes como si ya lo supieras todo, pero luego entras a otra realidad en la universidad y te das cuenta que te faltó demasiado. Y no puedes echarle la culpa a un docente, porque no ha sido su culpa. Él trabaja con lo que tiene, con el material que se le dispone, con el sueldo que se le proporciona. Hay muchos docentes que incluso laboran con el sueldo que tienen, lo utilizan para el material didáctico, lo utilizan para las expediciones, las excursiones, y esto no es dable, ¿no? Entonces, es por esto que, mezclándole un poco con el tema electoral, al parecer el presidente del partido de izquierda, que les comento que es bastante crítico en mi país, es docente y está velando por ese tema educacional. Pero ya son otros factores y delimitar qué es lo que el pueblo peruano necesita, ¿no? Sí, de hecho, pues bueno, creo que esa problemática también existe en México en diferentes proporciones. Y pues sí, como tú dices, es un tema muy grave porque al final del día uno se prepara para tener mejores oportunidades y un mejor estilo de vida, ¿no? Al final del día ese es el objetivo primordial de cualquier estudiante y de cualquier profesor, ¿no?
Y pues bueno, el hecho de que, como tú lo dices, de que te esfuerces tanto y cuando te enfrentas a otra realidad ya es totalmente diferente, pues llega el momento en el cual pues uno se desbalancea en cuestión de saber qué es lo que verdaderamente aprendí que me sirve y qué es lo que ya ni siquiera se está utilizando, ¿no? Hago remembranza de una plática que tuve con nuestro compañero Diego, en el cual yo le decía, oye, mira, pues ya terminamos la universidad y hay que enfrentarnos a lo que es el mundo laboral, ¿no? En nuestro caso, y muchas veces decíamos, mira, es que no sé si aprendimos poco en la universidad o ya las empresas nos están exigiendo mucho, ¿no? Por la competencia que pues ya hay a nivel nacional. Entonces nos pusimos a investigar y pues sí, muchas veces, un ejemplo, ¿no? A nosotros nos enseñaron la contabilidad en hojas de papel, ¿no? Cuando pues ya existen programas computacionales que en lo que hacías en una hora, esto te lo hace en 5 minutos, ¿no? Y pues obviamente la rapidez que de los procesos obviamente se minimiza, ¿no? Y pues bueno, uno se tiene que estar actualizando por su cuenta para poder ser competente ante las demás personas, ¿no? Y poder cuadrar ante algunos empleos, ¿no? Pero bueno, Diana tiene más conocimiento científico, como tú lo marcabas, en cuestión científica, Diana tiene más, bueno, pues ella ha tenido más profesores en este tipo de rama, y nos gustaría que nos compartieras, Diana, cómo es tu experiencia con ello y cómo ves la situación de Perú comparada a la de México. Algo importante que mencionaste, Gerard, era el hecho de que algunos profesores, si no es que la mayoría, utilizan su sueldo para el material didáctico, ¿no? Para realmente hacer lo que pueden con lo que tienen, ¿no? Entonces, creo que esa es como una realidad que vivimos todos. Realmente los sueldos para los profesores, yo lo he visto, ¿no? Tenía profesores como muy científicos, muy preparados, que realmente se especializaban en un área y una materia ellos se la estudiaron en muchísimos años, ¿no? Entonces, el hecho de que sí tomen o tengan que hacer sacrificios por realmente brindarte una educación de calidad y que realmente sí pasa, ¿no? Que te enfrentas y dices, bueno, es que mi carrera universitaria no me va a servir para yo realmente dar más, ¿no? En el trabajo. Y no es que te estén exigiendo más, ¿no? Sino que todo avanza, los avances tecnológicos avanzan, la ciencia avanza, todo, ¿no? Y nosotros no nos podemos quedar en nuestra zona de confort diciendo, bueno, aquí, hasta aquí ya, ¿no? O sea, para nada. Entonces, el hecho de que nosotros podamos decir, bueno, me preparo un poco más y que mis profesores también estén capacitados, ¿no? Pero esto es en conjunto con, ¿no? Somos una sociedad y que tenemos un presidente, tenemos diputados, tenemos un jefe de gobierno, tenemos lo que tú quieras, ¿no? Entonces, todo esto es en conjunto. Platicábamos, ¿no? Sobre el hecho de que el presidente, al menos aquí en México, Andrés Manuel, había bajado muchísimo los porcentajes o la beca en los fondos de CONACYT, que, bueno, aquí en CONACYT son los fondos que se les dan a estudiantes para que puedan pagar, costear su investigación, ¿no? En cualquier tema que ellos quieran. Entonces, realmente se bajó muchísimo y yo tuve la oportunidad de tener una profesora muy bien preparada de la UNAM que estudió biología, estudió su maestría, tiene su doctorado, ahora es doctora, y con así le quitó los fondos, ¿no? Realmente es una persona muy preparada y decidió ella, pues, salir y hacer una propuesta para un empleo en Finlandia y se lo aceptaron, ¿no? Y realmente no es porque esté mal preparada o porque sea como, pues sí, que tenga menos o que sea más, sino que realmente sí es parte mucho del gobierno, creo yo, el hecho de que te pueda, si no mantener, al menos el costear tu investigación y que realmente muchas personas sí lo utilicen, ¿no? Porque ahora aquí, al menos en la Ciudad de México, no sé, en otros estados, se dan muchísimas becas a gente que no estudia ni trabaja, ¿no? Entonces, a personas que no, a mamás que son solteras y que no, pues no trabajan, entonces sí realmente es preocupante el hecho de que podamos unir esto de la educación con lo político, ¿no? Porque realmente viene desde ahí el hecho de que tú como trabajador pagues impuestos, que te quiten de tu sueldo para que se lo den o se coste para becas de gente que no estudia ni trabaja o mamás, ¿no? Sí creo que como que estamos ahí un poco a la par y realmente pues es una noticia muy fea, ¿no? Siento yo, al menos en mi caso, si tuve que estudiar o tengo que trabajar en otro lugar que tal vez no me va
como a satisfacer realmente en cuanto a lo que yo estudié, pero sí me deja como si yo quisiera trabajar, ¿no? O sea, realmente sí satisface mis necesidades ahorita esenciales y que yo podría decir, bueno, quiero algo, me lo compro, ¿sabes? Y que con mi carrera yo sé que no lo puedo hacer. En este momento, a mi nivel de preparación, no lo puedo hacer. Sí, y de hecho marcábamos algo muy, muy grande, ¿no? En cuestión también de los sueldos de los profesores y también entablando lo que decía Gerald, por decirlo acá en México, justamente en el Estado de México, hablando primordialmente, Delfina Gómez, que es la secretaria de Educación aquí en México, pidió el recorte docente, ¿no? Entonces, pues todavía un mal todavía más hacia la educación es eso, ¿no? Que si todavía no se le da el valor a los profesores, a la gente que pues está transmitiendo su conocimiento a través de su experiencia y a través de toda su educación, los corran y los dejen sin oportunidades, pues cómo se van, o sea, crean un ambiente en el cual pues los demás maestros solo están esperando o que los corran o solo de mantenerse y ya no están tranquilos para pues dar una docencia bien, ¿no? Y más aparte ahorita con pandemia, que pues muchas veces aquí en México se ha afectado mucho en cuestión del aprendizaje y en cuestión de hasta la depresión de los alumnos. Para ello, Gerald, ¿cómo ves tú que el gobierno ha tomado en cuestión educación esta pandemia? ¿Cómo has visto, no sé si allá las clases ya sean presenciales o sean totalmente online? ¿Qué trato se les ha dado a los alumnos? ¿Qué trato se les ha dado a los maestros? Platícanos un poco sobre ello, amigo. Vale, esto es bastante importante, ¿ya? Porque como les comenté, mi mamá es profesora. Entonces, se han tenido que acoplar la mayoría de colegios a la educación virtual. Entonces, ¿qué pasa aquí? La zona, yo vivo en Cusco actualmente, pero mi mamá se encuentra en una provincia de Cusco que es Urubamba. Y Urubamba es el centro donde puedes viajar a Machu Picchu, no es el camino, es como la capital donde se encuentra Machu Picchu, por así decirlo. Entonces, esta zona es ya, no se puede decir que es rural, pero tiene partes que son rurales y tienen partes que ya son netamente pobladas, ¿no? Ya son cada vez menos las partes rurales que nuestro país, debido a porque no es tan grande en comparación al suyo y debido, si bien es cierto que, como les comenté, la era de la tecnología está abarcando todo mi país, entonces esto hace que las personas que viven en comunidades altoandinas, no sé si entienden el término altoandino, o sea, que viven por así decirlo, en las zonas más extremas o más alejadas de una ciudad, con eso me refiero a altoandinas, esto hace de que principalmente las personas bajen ya a la ciudad, quieran vivir allí, por todos los estereotipos que se les da, por todo lo que se le atribuye, entonces cada uno siempre trata de mejorar. Y esto ha marcado en la educación principalmente a que se den bastantes reglamentos. La educación actualmente en mi país es virtual en todas las modalidades de educación básica regular, educación universitaria, educación postuniversitaria en cuanto a maestrías, en cuanto a doctorados, en cuanto a todos esos términos. Es netamente virtual. Se tenía la propuesta de que en el mes de abril, o sea, justo por estos días, ya empezar la educación presencial en los colegios nacionales, porque los privados, como se da en cualquier país, los colegios privados tienen mayor infraestructura, mayor modelo de educación, tienen mejores docentes, porque hay mejor paga de por sí, tienen mejor material, entonces ellos siguen abarcando un ambiente virtual. Pero en el ambiente nacional la situación es crítica, hay alumnos que han pasado de grado y no han hecho absolutamente nada. Mi mamá particularmente trata de que es de las personas que a mí particularmente me gusta porque si le gusta que el estudiante más que te da ahí, siempre está detrás de que tú aprendas, a mí no me gusta porque ella se estresa al hacerlo. Y creo que es vital entender que detrás de un profesor que ha logrado que tú aprendas, está un profesor que se está matando internamente para que pueda manejar con todos los problemas que tiene que lidiar, ¿no? Frente a una educación nacional. Entonces, ella se encarga de llamar a los alumnos, muchas veces los alumnos no contestan, no les interesa su aprendizaje, o muchas veces los que les interesa no cuentan con los recursos básicos para poder hacerlo, no tienen un teléfono que tenga acceso a redes sociales porque por allí se manifiestan las tareas, ¿no? Porque no utilizan ninguna forma. O sea, únicamente el estudiante hay un programa que es transmitido en todo mi país, que es Aprende en Casa. Este programa lo que hace es que da lecciones por horarios que ya están determinados acerca de todos los cursos, primer grado, segundo grado de primaria, tercer grado, porque recordemos, si ustedes hacen después de la secundaria, creo, preparatoria,
En mi país no es así. O sea, tú haces tus 6 grados de primaria, tus 5 grados de secundaria y ya puedes ingresar a la universidad. Es así de diferente. Entonces, únicamente se está basándose en eso. El estudiante ve el programa, le dejan tarea, tienen sus libros, avanzan y tienen que mandar en fotos al grupo de WhatsApp con sus profesores, ¿no? De acuerdo a determinado curso. Pero muchos alumnos no lo hacen. Entonces aquí entra un término que es bastante usado en mi país, que es el peruanismo, también llamado criollismo, que es cuando la persona se basa de su viveza para poder lograr un beneficio propio. Y es que los estudiantes utilizan cada excusa para poder evitar subir sus tareas, como que no tienen internet, como que no están en una zona con cobertura, como que tienen que ayudar a sus papás, como que no tienen tiempo. Entonces, ¿tú qué puedes hacer como docente si un alumno te dice eso? Tienes que darle el beneficio de la duda. No puedes decirle, oye, voy a ser estricto contigo porque tienes que hacer tu tarea y no me importa que haya una pandemia y que tus papás no estén generando ingresos, tú tienes que presentarme tus tareas. No puedes decirle eso. Lo que tienes que hacer es entenderlo. Y muchos alumnos han pasado el grado haciendo esto. Entonces, ¿qué temáticas ha abordado el Ministerio de Educación? Que cuando termine todo esto, que mi país, para serles sinceros, no sé cuándo vaya a terminar. Cada día mueren más personas y es lamentable. Pero dijeron que el día que termine y vuelvan a las clases presenciales, va a pasar lo siguiente. Tú vas con todos tus progresos y todas tus tareas. Y si tú has pasado de grado y vanamente no has pasado, no vas a repetir, pero vas a hacer el año que te faltaba. No sé si me explico. Estás en tercero de primaria y no has asistido todo el año. No te interesaba aprender. Entonces, normal, este año están haciendo cuarto de primaria, pero cuando regreses a clases presenciales, asistes en quinto de secundaria. Si no presentas tu avance de tercero, cuarto y quinto, vas a hacer 3 años más de los años que supuestamente has repetido. Yo creo que es una medida muy drástica. La verdad me gusta porque el estudiante ahora, la mayoría, cuenta con un acceso a internet. O sea, yo creo que en su país, cuando traté de investigar un poco aspecto social y económico, sí, los límites de extrema pobreza están muy bien dados. Hay una zona bastante arraigada con un estatus social alto y hay estatus social bastante deplorables. En mi país, el estatus social más bajo, de extrema pobreza, cumple al menos con las necesidades básicas. En una familia que al menos tiene las necesidades básicas de alimento, vivienda, si sea precaria, y vestimenta, al menos un integrante de la familia tiene un celular con acceso a internet, lo cual es suficiente para que el chico que está estudiando pueda enviar sus tareas. Entonces, esto hace de que se haya impuesto esta medida bastante drástica en mi país. Actualmente, en el colegio donde trabaja mi mamá, se han suicidado 3 alumnos, al parecer, el año, por el tema de estrés, por tema de que, no sé, tantos factores, ¿no? Que no se han tratado de delimitar más o no se han tratado de averiguar, regar mucho en el tema, porque el colegio primero quiere desvincularse y porque estamos hablando de un chico que tiene 13, 14, 15 años, no es algo de lo que tú quieras hablar, ¿no? No es tan reiterativo en mi país, si bien es cierto que hay bastantes casos de asesinatos, suicidios, ver esto ha sido bastante lamentable y sobre todo porque son jóvenes que no tienen conciencia aún de sus actos y que lleguen ya a este punto es porque han llegado a tener un grado de estrés bastante. Muy te comentaba mi mamá que no tenían recursos, que no tenían ingresos para poder ingresar. Y lo hace con tal sinceridad que mi mamá se planteó otra medida, de que los profesores vayan. Entonces aquí el Ministerio de Educación, porque vivíamos en una pandemia, no podían exponerse los docentes de esa forma. Y teniendo toda esta situación que les menciono con los peronismos, los criollismos, de que los estudiantes cada vez menos quieren aprender y pasar de año como si nada, hace muy difícil que el aspecto educacional en épocas de pandemia mejore. En mi caso, como universidad, las educaciones son netamente virtuales. Los laboratorios se están llevando virtualmente también con grado de simuladores, únicamente con simuladores en la carrera, tú sabes, ¿no? En cuestión de medicina, por ejemplo, en las universidades, tú sabes que medicina es una carrera que no puedes llevarla con hasta cierto punto, tienes que practicar. Y justo comentaba este tema con mi primo que está estudiando medicina. ¿Cómo va a ser la implicancia de los médicos que salgan a partir de acá a 10 años? ¿Qué confianza vas a tener tú de ir a un consultorio médico de un doctor que estudió? Es un doctor que va a tener tanto grado de prestigio. Dijo que las medidas que están adoptando las universidades en cuestión a carreras así prácticas como medicina o enfermería, psicología, lo que van a hacer es que aparte de los años que tengan que estudiar, un año netamente prácticas. O sea, están esquivando todos los cursos que tengan que ver con clínica 1, clínica, cosas así,
y después van a llevarlos de manera práctica. Entonces, ya, estas medidas están bien, son geniales si tú las escuchas porque tú dices, oye, la educación va a mejorar porque no vamos a pasar gente porque no sabe, ¿no? Pero el problema es, ¿qué consecuencias va a traer después todo esto? Un aumento excesivo de profesionales. Claro, un aumento de siempre en todo, lo entendemos como mejora, ¿no? Porque aumenta la competencia, aumenta el valor que tú puedas darte como persona, como producto, en cualquiera de los términos que quieras ver. Pero la excesividad de profesionales que solo tienen con una frase ya para darles es hacer que la universidad es como un banco al que tú tienes que pagarle cuotas de intereses a largo plazo en 5 años, en el cual tu beneficio propio es un cartón únicamente. Así se ve la educación en mi país, que tú pagas para que tú puedas tener un cartón que te limite que eres un profesional y puedes trabajar en una empresa. Y esto cada vez se está haciendo más y más y más creciente. Incluso en mi universidad hay estudiantes que solo entran a decir presente, se retiran, que tienen estos tipos de actitudes, ¿no? Y tú sabes, no se aprende todo en la universidad, así sea virtual o así sea presencial. Tú tienes que estudiar y en una educación virtual y en el que nos encontramos hoy en día, es vital que cada uno de nosotros pueda aprender por su propia cuenta, creo yo. Sí, exacto. Y concuerdo mucho contigo. Parto varios temas que tocaste. El primero, aquí en México, por decirlo, los maestros que exigen malamente han sido tachados o hasta prácticamente han sido despedidos. Justamente estaba viendo un hilo en Twitter en donde un profesor exponía una situación en donde decía, es que si yo le exijo a los alumnos, me tachan de que yo los estoy no acosando, sino los estoy atosigando en cuestión de tareas, en cuestión de práctica. Dice, pero pues eso es la escuela, al final del día la escuela te forja un carácter y al final del día pues te vas a ser un profesionista, ¿no? Y como tú dices, no va a ser solo un cartón, sino vas a llevar unos conocimientos, y si no llevas unos conocimientos sólidos, pues obviamente cuando entres al campo laboral, pues va a ser muy complicado, ¿no? Ahora hablemos sobre las carreras en las cuales se necesitan prácticas. Nosotros tres somos ingenieros y sabemos que necesitamos prácticas sí o sí, o sea, un ingeniero no se hace con base en la teoría, se hace con base en la práctica, ¿no? Entonces, pues bueno, como tú dices, con base en simuladores, basándonos en diferentes prácticas que nosotros podamos resolver en YouTube, con cualquier cosa, pues podemos de cierta manera indagar sobre los temas, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando, pues no, o sea, cuando hay alumnos que realmente no quieren aprender, ¿no? Y que malamente, si no los pasan los profesores, ¿qué pasa? Los profesores son despedidos, les reducen las horas clase y pues muchas cosas más. Al principio de la pandemia, de hecho, en cuestión básica, o sea, los maestros tienen prohibido reprobar a los alumnos. En cuestión universitaria, se les dio tanta oportunidad a los alumnos que, como tú dices, pasaron de grado, pero pues ahora sí que gracias a Diosito, porque no tienen ninguna idea de lo que es la ingeniería, ninguna idea de lo que es su carrera y sobre todo no tienen no se imaginan ni siquiera lo que es, ¿no? O sea, al final del día están pasando por pasar y están aprendiendo cosas que a lo mejor no deberían de aprender, como es hacer trampa en los exámenes virtuales o como la típica, ¿no? Donde ponen la foto en la cámara y ya según están en clase, pero pues obviamente ellos están haciendo otra cosa, ¿no? Eso es un problema muy feo. En cuestión de lo que tú decías de que lamentablemente se han suicidado varias personas, aquí en México no se ha visto tanto, pero sí se ha visto mucho una depresión en la cual pues los alumnos también ya extrañan la escuela, ya extrañan sus amigos, ya extrañan pues todo, ¿no? En cuestión mía, a mí me tocó hacer mi toma de protesta, mi titulación y todo online, ¿no? O sea, yo solo fui a recoger mi título y fue como que, pues gracias, ¿no? Entonces, todo el esfuerzo que en su momento llevé de casi 7 años en el tecnológico, pues sí fue muy difícil y pues, o sea, no se vio como que un resultado que dijera, voy a echar fiesta, ¿no? Porque obviamente estábamos en pandemia, ¿no? Entonces, pues sí llego a entender a todos aquellos que pues sí llegan a tener cierto trauma por estar en línea y estar encerrados en casa, ¿no? Al final del día, ahorita con la maestría también la estoy llevando en un colegio privado y como tú dices, ¿no? O sea, también al final del día, tanto escuelas como alumnos tienen que poner de su parte porque si no hay una transversabilidad entre los dos, pues no hay un buen equipo, ¿no? Entonces, por decirlo, yo ahorita en el colegio donde yo estoy estudiando, nos subieron la colegiatura, ¿no? Estando en pandemia, ¿no? Y no nos subieron 2 centavos, nos subieron pues una buena cantidad de dinero.
Entonces, en la cual, pues, ahorita sí se está haciendo como un movimiento en el cual, pues, es que me dices que eres una universidad humanista y dónde queda la humanidad, ¿no? Cuando, pues, sabes que hay una pandemia, que muchas personas han perdido su empleo o que muchos de así, o sea, emprendedores que han tenido que cerrar sus negocios, ¿no? Entonces son temas muy delicados en los cuales, pues bueno, si tú como alumno no pones de tu parte, la escuela no va a ser magia, así sea la mejor escuela del mundo, si tú como alumno no estudias, pues obviamente no esperes ser el mejor ingeniero, no esperes encontrar trabajo a la primera. Justamente también era lo que hablaba con un compañero de decir, es que nosotros tenemos compañeros que en 4 años terminaron la carrera y nosotros decíamos, ¿cómo es posible, no? Y pues sí, porque eran los típicos que buscaban a los profes barcos. Un profes barcos acá en México son los profes que no te... exigencia mínima. Así, o sea, te pasan porque te pasan. Eh, profesores o sea, que te piden, hazme un resumen de esto y te paso, ¿no? O sea, existen ese tipo de profesores en todos los niveles educativos. Y pues bueno, eran alumnos que se inscribían en esas materias, alumnos que no entraban a clases y pues bueno, ya siendo ingenieros, pues obviamente sufren mucho al momento de encontrar trabajo o que están haciendo otras actividades porque pues obviamente sus competencias no les alcanzó para tener un mejor puesto, ¿no? Y hablando de medicina, aquí en México ahorita está un tema muy fuerte en el cual pues existen hasta ahorita en la vacunación, existen enfermeras que ni siquiera están poniendo el líquido, o sea que nada más los pican y les quitan la jeringa, ¿no? Entonces dices, bueno, si son enfermeras que en su momento estudiaron o que ya son tituladas y que están cometiendo este tipo de errores, ahora no me quiero imaginar a un médico o una enfermera que tomó clases en línea, ¿no? Afortunadamente aquí en México también ya se ha puesto en marcha esto de que pues los alumnos de medicina ya puedan ingresar a sus clases con las medidas precautorias, pero pues de todas maneras ya el daño ya está hecho, ¿no? O sea, al final del día la pandemia no es un tema político, la pandemia no es un tema en el cual pues hayamos tenido algún tipo de control, pero pues lamentablemente a muchos profesionistas y a muchos estudiantes sí nos pasó como aquí en México sí se a fregar en ciertos aspectos, ¿no? Pero me gustaría, Diana, ahorita está haciendo sus residencias profesionales, su tesis, y pues bueno, ¿tú cómo has visto todo esto, Diana? ¿Cómo ves lo que nos platica Gerald? ¿Y tú qué opinión te da todo este tema? Todos le estamos pasando mal, ¿no? Eso es un hecho. Creo que, claro, unos hablamos desde nuestro privilegio de poder tener un dispositivo, ¿no? De poder tener acceso a Internet y poder mandar, al menos nosotros tres, ¿no? De poder mandar nuestras tareas, tomar clase, lo que ustedes quieran. Pero sí es muy importante el hecho de considerar y ser empáticos, ¿no? Que no todos tienen acceso realmente, ¿no? Y claro, entiendo como profesores, alumnos que dicen, no, no tengo internet, no tengo un dispositivo, no puedo hacer mis tareas. Y es muy triste, ¿no? Que realmente exista, creo que pues en los dos países, que existan este tipo de personas, ¿no? Y que sus papás, porque yo sé que, o al menos me ha pasado tener como muy de cerquita una compañera, ¿no? Que dice que a ella la verdad no le interesa subir las clases de su hijo, no le interesa que su hijo haga bien la letra, no le interesa que su hijo aprenda, o sea, como que así me lo dice, con que ella le mande las tareas a la profesora en fin de semana, a final del parcial, o no sé cómo lo manejen, pues ella está tranquila, ¿no? Entonces, sí, creo que también es mucho de los papás y el cómo nos educan, ¿no? Desde chiquitos yo lo veo y digo, qué triste porque el niño no va a poder o no aprende en ese momento a escribir, ¿no? Y claro, como lo decía, su maestra no lo puede reprobar porque es primaria, ¿no? Entonces, si nosotros como alumnos no tenemos como bien las bases fundamentadas, ¿qué vamos a hacer después, no? Ya lo decías, el hecho de copiar en los exámenes, el hecho de que, bueno, yo diga voy a meter mi clase con algún profesor, ¿qué me pasa? Porque me pasa, realmente sí es muy triste, ¿no? El hecho de que no tengamos como esa conciencia desde chicos, ¿no? El que lo tenemos que hacer porque si no, ¿cómo vas a salir preparado, ¿no? De la universidad. Creo que, bueno, al menos en mi caso ha sido, ya lo decías, ¿no? Estoy haciendo mis residencias profesionales en línea y, o sea, es como la peor forma de titularte, ¿no? Tomé algún semestre de la carrera y eran mis últimas materias de la especialidad de la carrera y tenía que hacer prácticas, ¿no? Todo ese semestre era de puras prácticas
y no lo pude hacer. ¿Qué hacía? Diagramas. O sea, en una hoja yo hacía mis diagramas de mis prácticas, ¿no? Yo hacía prácticas en el laboratorio de agua residual, llevaba un proyecto donde podía identificar si un protozoario que daña el sistema inmune de las personas estaba presente en la planta de tratamiento, porque en nuestra escuela hay una planta de tratamiento que se utiliza para regar las áreas verdes. Entonces, nosotros alumnos como en horas libres podíamos quizá ir al paso a las áreas verdes a descansar un poco, ¿no? Porque igual no es como que esté tan grande la escuela. Entonces, algunas personas se enfermaban y bueno, mi proyecto era sobre si este protozoario, Cryptosporidium parvum, se encontraba presente en la planta de tratamiento y podía tener un efecto significativo en el sistema inmune de los estudiantes, ¿no? De quien fuera a la escuela. Y justo quería seguir tomando mi proyecto para una de las materias y pues llegó la pandemia y no lo pude hacer, ¿no? Yo como ingeniera ambiental te puedo decir, bueno, yo sé diseñar una planta de tratamiento para tu empresa, ¿no? Nivel industrial, nivel lo que tú me digas, yo la sé diseñar. Pero ahora pregúntame si la sé llevar a cabo o si realmente en algún momento yo estuve en una planta de tratamiento haciendo estas prácticas, ¿no? O sea, es la gran brecha que obviamente yo lo sé hacer, ¿no? Yo te digo, esto se hace así, los cálculos son así, todo esto, pero realmente yo no lo he hecho, ¿no? Yo no he estado en una planta de tratamiento. Entonces, obviamente me delimita muchísimo y tengo como pues sí, una gran desventaja, ¿no? Entre quien sí lo puede hacer. Ahora ya en este momento tengo otro proyecto que ya para nada es con agua, ¿no? Ahora estoy haciendo un proyecto para la descompactación de suelos con una serie pues como con una esponja de bacterias, ¿no? Entonces, obviamente eso sí lo puedo llevar en mi casa, sí lo puedo hacer en mi casa, pero los estudios o los análisis de seguimiento en cuanto a todo el material o todo el equipo de laboratorio, no lo tengo en este momento, ¿no? O sea, sí es como muy desgastante, tanto para los profesores, porque no me pueden explicar o no me pueden orientar bien, tanto para mí que no tengo el equipo adecuado, ¿no? Entonces, sí, creo que es muy importante el ser empáticos, ¿no? Porque al menos yo te digo, bueno, no lo sé hacer o no lo he hecho, ¿no? Pero sí tengo el conocimiento, sí tengo la base, ¿no? Yo sí puedo llegar a un lugar y puedo decir, bueno, yo lo puedo hacer, ¿no? Puedo tratar de hacerlo y puedo tratar de solucionar tu problema con otra alternativa, claro, que la convencional, ¿no? Y también es parte de ser estudiante, ¿no? El poder innovar, el dar propuestas de valor que realmente te agreguen a ti algo como persona, ¿no? Lo decía hace rato mi profesora de las residencias. Tú como persona, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Qué vas a hacer, no? Aparte de tus conocimientos, sí, pero tú, ¿qué puedes mejorar, no? El hecho de la innovación es muy importante, ¿no? Entonces, sí, creo que podríamos empezar o partir de aquí, ¿no? Bueno, ya cambiando un poquito de tema, siento que no sé si tengan algún comentario sobre eso. También me gustaría como empezar a platicar de otras cosas, ¿no? El tema de la cultura, siento que también se me hace muy importante que podamos eh, conversar, qué tan diferente es, no sé, hablábamos sobre la comunidad, ¿no? Otras personas que tienen gustos diferentes y cómo se vive allá, ¿no? Cómo es en Perú. Bueno, sí. Bueno, la cultura peruana es bastante peculiar porque, a ver, yo te voy a hacer la comparación porque creo que ustedes conocen bien su cultura, netamente. Yo conozco muy bien la mía, pero he tenido la oportunidad de conocer la suya, ¿no? Entonces, voy a plantearle un poco acerca de cómo he visto ya la idealización de cómo se construyen las personas. Hay un aumento considerable de familias disfuncionales. O sea, antes la constitución de una familia estaba ligada a diversos parámetros, como algunos que vienen dando algunos, pero mira, les explico esto. Así, por ejemplo, si tienes a una persona que por ejemplo tenía en esos tiempos cultivos, áreas de ganado, todas estas cosas, era común que se case con la persona por intereses en común, ¿no? Estas prácticas aún se siguen dando. ¿Y por qué les digo la carencia el aumento de familias disfuncionales? Porque el hecho de el sobrepoblamiento que estamos teniendo en nuestro país, la migración venezolana que es excesiva
hace de que los gustos de las personas, las problemáticas, los ingresos económicos, la necesidad de no haber tenido una buena educación en casa, conlleva temas de infidelidad, de poca falta de cariño, de afecto, de poca falta de presencia como padres, como madres. Hay muchos casos y denuncias siempre por alimentos, por manutención de los hijos, problemas, hijos que están abandonados, aumento de los trabajos ambulatorios en las calles. Y no es tanto por el tema de la pandemia, ojo. Esto ya se venía dando en mi país años atrás. Alguien mencionaba, un conocido periodista en mi país mencionaba de que el hecho esté en aumento el número de familias disfuncionales también se viene dado por cómo la influencia tecnológica está arraigando en nuestro país. Muchas veces, aunque no nos demos cuenta, de forma indirecta, nosotros adoptamos estas sensaciones, estas emociones que nos transmiten los programas de televisión, nuestras redes sociales, y nos inhibe a que nosotros indirectamente, aunque lo tomemos como broma, asimilemos estas conductas. Entonces mi país, que hace algunos años no todos tenían acceso a Internet, que ahora, después del boom, que cada vez más todos estemos conectados, hace que cada vez cada uno de nosotros se pierda más en este mundo y le importen cada vez menos las cosas que eran principales, ¿no? Si a eso sumamos el excesivo nivel de machismo que hay en mi país, también le da un grado de superioridad al hombre hasta cierto punto. Es lamentable porque se da en todos los aspectos, en aspectos de política, en aspectos profesionales, incluso en aspectos de la vida misma, ¿no? En tu rutina del día a día, hay docentes que son así, hay docentes que aprovechan su cargo para poder intimidar a estudiantes de género femenino, y todas estas circunstancias que se ve día a día en cualquier país. Ahora, si queremos abordar un poco más acerca de la cultura peruana en función a cómo se comporta, yo considero de que el peruano se comporta como, bien se denomina como un cangrejo. ¿Y por qué se denomina así, como un cangrejo? Pero cuando tú vas y ves cangrejos, cuando un cangrejo está saliendo del hoyo, hay otro cangrejo que lo jala, no lo deja salir. Y con el otro estás escalando para poder salir, hay otro cangrejo que lo deja salir. Y el peruano es igual, porque cuando tú ves, no sé si se dé igual esto en tu país, porque, o sea, me quedé 10 días, pero no pude arraigarme mucho a la forma en cómo se lleva esto. Cuando ves a un peruano que está creciendo, que está emprendiendo, que está mejorando su país, su zona, su ámbito económico, está mejorando el ámbito social, hay otro peruano que comienza a hablar mal y lo hace retroceder. Entonces, ese es el principal problema de nuestro país para que no mejoremos en emprendimientos, en crecimiento como personas, en crecimiento social económico. Perdón. Entonces, si a esto le sumas de que las personas viven arraigadas con que estos pensamientos de que el hombre es el que trae dinero a la casa y que la mujer es únicamente para labores cotidianas del hogar, hace de que una estudiante femenina tenga que dejar muchas veces sus grados académicos o terminando una carrera o teniendo maestrías o doctorados y tú veas que no ejercen su profesión. Entonces, si has estudiado en una universidad pública, si has estado en programas de becas, hay programas de becas que se denominan beca de 18 en mi país, que es para alumnos de extrema pobreza, que se les da la oportunidad de ingresar a las mejores universidades con pensiones y todo eso. Tú haces esto y a finales no ejerces y te dejas, no sé, dejas que el hombre te domine. Esta inversión que se ha hecho en ti, que hecho por ti para que tú puedas salir profesional y que un poco que el Estado quiere sacar el empoderamiento del papel femenino en mi país, no valga la pena, porque tú como mujer no estás contribuyendo a esto, ¿no? Entonces, esto hace de que mi país, si bien es cierto que quiere salir un poco más del machismo, muchas veces las mujeres que contribuyen al movimiento incurren en lo que ya conocemos en la doble que se da para muchas cuestiones. Por ejemplo, tú hablas acerca de que sí, que la mujer tiene que asumir un rol importante, que la mujer tiene que hacerse respetar, pero son las mismas personas que, no sé, están en una relación tóxica que se denomina hoy en día, que no quieren salir de un círculo, de vivir con una sola persona, de estar con una sola persona, ¿me entiendes? Entonces, si tú marcas estas dos tendencias, una mujer ni un hombre necesitan una persona para estar bien y para ser feliz. Eso ya lo sabemos por términos, no sé, básicos, ¿no? Que se nos enseña en la casa. Pero en mi país es diferente. En mi país el hecho de que tú quieras tener una persona o que tú tengas una enamorada, un enamorado, como un amigo de México me dijo hace un tiempo, no fuiste tú, Víctor, conocí gente de México también cuando vine a Cusco, no me acuerdo qué término, era novieros, algo así me dijo que se denominaba en tu país. Estos términos me dijeron de que se manejaba
un poco mejor las relaciones. ¿Y por qué no se llevan bien las relaciones y la construcción de personas y que acaben familias disfuncionales? Porque los papás no tienen buena comunicación con los hijos. Cada vez están menos presentes en la casa, por diversos motivos, por trabajo, porque al unirse a este mundo tecnológico, al estar pegado en las redes, es ver a personas en un comedor, en un restaurante, al papá, a la mamá y los hijos en sus celulares que tenían una conversación amena. Entonces, si tú no tienes conversación con tus hijos, si tú no tienes esa conexión con ellos desde pequeños, cuando ellos sean grandes, lo más común es que ellos ya no van a contar contigo, ya no van a comentar de tus cosas. Entonces, aumenta mucho la perdición de los jóvenes en temas ya también de drogadicción, de delincuencia, y con esto se manifiesta en algo que es bastante preocupante. Los penales de mi país colapsan. Y con colapsar me refiero a que colapsan los penales juveniles, los penales ya de máximo seguridad o de personas que ya son mayores, ¿no? Y ha habido problemas también por esto de la pandemia. Y otro problema en nuestra cultura peruana es la igualdad. Si bien es cierto de que se hable de meritocracia, que pucha, si tú eres inteligente vas a salir adelante, tenemos que decir que es mentira porque no hay igualdad de oportunidades. Entonces, si no hay igualdad de oportunidades, no hay meritocracia, pues. Porque tú puedes ser el más inteligente, pero si no tienes las oportunidades, ¿cómo puedes llegar a competir con una persona de la gran élite o de estatus económico alto para que puedas llegar a determinado cargo, ¿no? Entonces, es por esto que este candidato de izquierda radical ha prometido que va a eliminar todo esto. Ha prometido que va a hacer que la educación, hay universidades privadas y universidades estatales. Creo que en tu país todas las universidades son del Estado o algo así, me comentó Ana Yancy, no sé si estoy equivocado, pero en mi caso hay universidades que son del Estado, que tú no pagas, únicamente das tu examen, ingresas y ya, estás estudiando, ¿no? Como un colegio estatal. Y hay universidades que son privadas, que tú pagas tu mensualidad cada mes por el determinado número de creditajes que lleves. Y las universidades privadas son costosas desde, no sé, a ver, te lo pongo, llevando un poco de la conversión a la moneda vuestra. Van desde los 4.200 pesos mexicanos hasta los, no sé, 20.000 pesos mexicanos por mes, más o menos. Hasta ese rango, más o menos, oriundo de los precios de las universidades privadas. Y se te estratifica. O sea, te hacen un análisis económico a tu familia y te dicen ya, las ganancias de tu familia son así, entonces tú pagas tanto. Y muchas veces esto es bastante raro para algunas familias que le sacan intereses de donde no tienen, propiedades de donde no tienen y les cobran altísimos cargos de mensualidad, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? De que se promueve de que las universidades sean netamente estatales, todas las universidades se vuelvan estatales. Y que las personas que paguen su universidad privada contribuyan a que los estudiantes que quieran estudiar en una universidad privada y no tengan recursos, financien los estudiantes de otros. Y eso es lo que propone básicamente la izquierda, el socialismo, el comunismo, todos esos términos, ¿no? Y por eso también hay revueltas en mi país. Si bien es cierto que sería una mejora considerable en educación, porque esos docentes preparados de la más alta escala académica que puede existir en mi país van a enseñar a estudiantes que no tienen posibilidades económicas, es buenísimo, porque tú vas a acceder a una educación de calidad sin tener que pagar. Es una propuesta genial. No la vamos a considerar en este país por los límites que les mencionaba, de que uno por tener rango, por tener dinero, marca mucho el estatus social. El que tiene dinero acá muchas veces menosprecia al que no tiene, el que tiene un estatus social más alto menosprecia al que no lo tiene. Entonces delimitan. En mi país hay 3 regiones naturales: costa, sierra y selva. Somos uno de los pocos países que tienen las 3 regiones naturales. A las de la sierra se les discrimina demasiado. En la sierra están comprendidas zonas como Cusco, como Ayacucho. Sierra se denomina porque, bueno, no tanto sierra ya, porque debería ser, por así decirlo, Andes, porque hay montañas. Pero se le ha denominado sierra por términos españoles que la verdad no tengo conocimiento por qué se le denominó sierra. Entonces, se les trata de marginar a las personas de la sierra y a las personas de la selva. ¿Por qué? Porque la capital está centrada en la costa. Entonces, tú al ser limeño muchas veces lo que buscas es ser mejor que el resto. ¿Y qué haces tú como persona de la sierra o selva si te menosprecian mucho y no te dan igualdad de oportunidades? Lo que haces por sentido común, migrar, ir a la capital, buscar un mejor futuro. Lo que creo que se denomina en su país como el sueño americano, ¿no? Nosotros no migramos a otro país, pero sí lo hacemos a la capital. ¿Y qué haces cuando migras a la capital? Imagínate, te vas desde tu lugar de origen con un estatus, con una estabilidad económica decente, y te vas a un lugar donde no tienes trabajo y te estableces en lo que se llaman los
asentamientos humanos que están alejados de la capital y ya están invadiendo todos los cerros que comprenden toda la ciudad. No tienen ingresos, no tienen agua potable, no tienen electricidad, viven en viviendas muy precarias en busca de este sueño peruano, porque así lo denominan muchas personas, y que el Estado te tiene que mantener hasta cierto punto, porque el Estado tiene que velar por ti. Pero si tú ya tenías un trabajo establecido, ya tenías tus chakras, ya tenías tus cultivos en tu lugar de origen y podías contribuir a la economía del Perú, podías contribuir a la economía de tu hogar, no era necesario que... Pero toda esta tendencia de estereotipos que hay en mi país, de denigrar al que menos tiene y alabar al que más tiene, hace de que cada vez más las personas que se sienten mal por esto y que no están preparadas psicológicamente para recibir este grado de discriminación migren, y hace que haya una desestabilización económica en mi país, que se denota en bajos índices de educación, como lo manifesté, en bajos índices económicos para las personas. Y el último factor es la migración venezolana. Somos el país que más venezolanos ha aceptado en toda Latinoamérica, por lo que he podido... No sé si haya cambiado ya los datos porque los leí a inicios de año, pero es lamentable porque, mira, cuando yo llegué a México, les voy a ser sincero, de los 10 días que estuve, creo que solo vi a una persona venezolana. Y creo que las personas incluso son muy, no sé, de no aceptar tanto esta cultura, ¿no? No son tanto de aceptar este tipo de manejos, pero en mi país se ha manejado de una manera muy mal. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué es lo peor que sucede con esto? O sea, la crisis que se vivió en Venezuela es lamentable, no se pudo manejar los gastos que se tenía, se manejó una crisis social, una crisis económica por un movimiento de un partido que no sabía lo que hacía. Ya, genial, aceptamos a todos los venezolanos, pero esos venezolanos son los que quitan empleo en mi país y no contribuyen económicamente. ¿Por qué? Porque tienen sueldos más bajos. Entonces, tú como contratista, tú como empleador, si tienes a un peruano preparado con maestría, doctorado, que te cobra 5.000 soles por su labor, y llega un venezolano que tiene los mismos grados académicos y te cobra 2.000, obviamente tú vas a optar por el 2.000 porque tiene los mismos grados académicos. Y si no lo haces, es porque quizás, bueno, no confías en los venezolanos o tantos factores, pero la mayoría de empresarios ha despedido a mucha gente peruana por contratar venezolanos, por el bajo presupuesto que cobran ellos. Y a esto también se ha sumado a venezolanos que llegan en una calidad tan buena, ¿no? Y ha aumentado el índice de delincuencia en mi país. En todo lado. Hay venezolanos por doquier, acá en Cusco, en Lima, en toda la ciudad, y hace que estos peruanos desempleados, porque hay mucho desempleo, o sea, si le sumas el desempleo por todo el COVID-19, le sumas esto de la migración venezolana, hace de que el peruano esté desempleado. Y el índice de informalidad es alto en mi país, es muy alto. Hay un 70% de informalidad y un 30% de formalidad únicamente en empresas. El peruano es creativo, es innovador. Hay un término que se utiliza mucho que es el cacholeo, que significa que te metes, entras a cualquier negocio, haces lo que sea, vendes cualquier cosa por subsistir. Y eso es bueno, eso es lo que caracteriza al peruano, lucha por sus sueños. Pero cada vez es más lamentable esta tendencia cultural debido a que hay menos igualdad de oportunidades y hay menos oportunidades por toda esta migración, por todos estos estereotipos. Entonces, este candidato de izquierda ha llegado a segunda vuelta por esto, porque quiere desde extraditar a todos los venezolanos hasta impartir una igualdad totalitaria para todo mi país. Pero como sistema económico no va a funcionar y es por eso que la mayoría de los candidatos y los peruanos no lo apoyan, ¿no? Entonces, esto es un poco de lo malo y bueno, de lo bueno, como les comenté, bueno, en resumen sería que son gente bastante cálida, es muy parecida a la calidez que denotan todos los mexicanos, porque son muy serviciales. Yo no recuerdo a un mexicano que no me haya podido tender la mano cuando yo no me ubicaba dónde me encontraba, cuando no sabía dónde tenía que ir o dónde tenía que comprar alguna bebida, o si le decía, oye, ¿a qué sabe esto? ¿Cómo me va a caer esto? ¿Dónde puedo ir? O sea, ser servicial igual que el grado de especialidad de allá en México. Las personas tienden a ser muy hogareñas. Hay personas que también son de mal vivir, como en cualquier lugar, ¿no? Que también te puede... Luego, en cuestiones gastronómicas, la comida, como les comenté, es exquisita, al igual que en su país. Solo que... De hecho, yo me enfermé unos días, no se le comenté a Víctor, porque nunca me había acostumbrado a comer tanto condimento, y me gustaba, no era porque no me gustaba, o sea, yo me enfermé porque comía más. Entonces, llegó un punto en el que ya no podía comer más, yo pasaba y no podía. Yo olía ya los puestos de taco, ya me sentía mal, porque me había metido tantos que ya no entraba más, pues. Y la gastronomía es similar en Perú. Tú encuentras puestos, o sea, en México
En cada esquina, no hay creo una esquina, no vi nunca una esquina que no tenga un puesto de tacos, se los juro. Yo traté de hacer ese estudio y no veía una esquina que no tenga uno, sobre todo en la parte del centro, ¿no? En Perú es igual, pero acá venden otras cosas. Acá, por ejemplo, venden salchipapa, no sé si, o sea, consiste es un plato a base de papas con hot dog. O sea, carne procesada de cerdo, ¿no? O que viene a ser el chorizo, cosas así. Y ya con las cremas, ¿no? Mostaza, katsu y todos esos. Creo que la mostaza es un grano que ya sí lo conocen, ¿verdad? Porque cuando yo llegué no sabían que era, no sabían que era. Dije, ¿me puede traer mostaza? ¿Me puede traer ají? Y tampoco dijeron, no hay ají, no hay mostaza. Y Ají solo me no. dieron, me acuerdo que cuando fui acá, ya, ajá, exacto. Me acuerdo que cuando fui a KFC, ya, yo pedí un combo. Yo esperé pues que me trajeran papas fritas con pollo, mi bebida y todas las cremas que yo acostumbro a comer acá. Y cuando mi amigo viene me dice, oye, no sé si nos han estafado o es la forma como se come acá. Y eran piezas de pollo y había un brownie. Había un brownie y había, de las cremas, había crema de mermelada. Era claro, mermelada de fresa, algo así, una crema de fresa, y katsu, y chile. Y yo me quedé así atónito porque dije, ¿cómo voy a comer mi pollo con mermelada de fresa? O sea, acá es algo bastante muy raro. Entonces, no pedimos papas, tratamos de consumir la nueva experiencia y nos pareció interesante. Igual cuando fuimos a probar, no sé, vale, este término también, que es en cuestión más de uso del término. Yo fui y le dije, oye, ¿sabes qué? ¿Me puedes vender una gaseosa? Y me dijo, ¿qué es gaseosa? Le dije, gaseosa, pues lo que tienes acá. Y me dice, no, esos son refrescos. Y yo le dije, pucha, acá en mi país los refrescos son que tú agarres un limón, lo exprimas en un vaso de agua, le eches azúcar, eso, o que hagas otro tipo de bebidas que tú las hagas por tu cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, el agua de Tamarindo acá se consideraría un refresco. Entonces, y en cultura era bastante igualitario por esa parte, ¿no? Solo que vi un excesivo grado de índices de obesidad. Vi muchas personas con alto peso en tu país, y en mi país no es tanto así. O sea, somos muy consumidores, pero no sé si es por las cuestiones antropológicas del peruano en sí, pero no engordamos tan fácilmente. O sea, es difícil. Hay gente que es gorda, y tú sabes que con lo del COVID, supongo que los índices de muerte en tu país habrán sido más excesivos, porque tú sabes que cuando estás con esos tipos de defensas, te falta oxígeno. Y acá en mi país el oxígeno está escaseando. Entonces, es muy poco común. La aparición de centros comerciales hace de que el peruano, por curiosidad, por morbo, vaya a estos lugares y consuma. Y cada vez más se vuelva más hogareño, más ciudadano, por así decirlo, entonces, citadino, hace de que esta esencia cultural que tenía el peruano de comer los platos típicos que hay acá, cocinar en una olla de, no sé, de materiales típicos de la zona de, bajo una fogata, ya se está perdiendo, se están perdiendo todas estas costumbres porque estas tendencias marcadas por el ciudadano capitalino de que te hace menos persona hacer este tipo de cosas, hace de que nuestro país esté perdiendo esta esencia cultural que lo caracteriza. Yo recuerdo que cuando menciono la palabra Perú, se les viene únicamente a la mente cuando mencionaba, oye, soy de Perú, sí, de Machu Picchu, les decía, sí, entonces, ¿cómo hacen allá? Entonces, ¿tienen red allá? O sea, conceptos de que son totalmente equívocos porque el país ha crecido tecnológicamente de forma abismal, la industria igual, de igual forma ha crecido abismalmente, pero como país y como teniendo nuestro principal atractivo, nuestro turismo, no podemos perder este esencia. Están tratando de cambiar esta imagen, pero es bastante difícil con la migración de las... Tú vas a Perú por una experiencia. Yo fui a México por la experiencia, por el Congreso, y cuando vi mucho de que no llegué a ir a comunidades, no llegué a ir a ciudades un poco alejadas, estuve únicamente en el DF, pero acá es común que tú vayas a las comunidades, que veas cómo viven las personas y cómo vivían los incas. Así, igualmente, es como si yo fuera a México y dijera, ¿sabes qué? Llévame a un lugar donde las personas estén viviendo como viven los mayas. Llévame ahí. Quiero sentir esta cultura. Entonces, las personas del exterior vienen acá a Cusco, pero llegan y ven una persona que cocina en una cocina eléctrica. Ven personas que cocinan en una cocina a gas. Entonces, tú ya no vienes por más de lo mismo, tú vienes y se está perdiendo este aspecto cultural en mi país. Yo creo que esto es lo más resaltante en cuanto a lo malo, lo bueno, lo feo, lo bonito. Pero si tienen alguna pregunta normal, Córtale, mi chavo, pues no es serie de Netflix. Amiguísimos,
hasta aquí la primera parte de este gran podcast. Sigan disfrutando de este y de todos los demás podcasts que tenemos en Gemietitza y esperen la segunda parte el día miércoles. Chaito.